Bendiciones, feliz inicio de semana. Le damos el honor, la gloria a nuestro Padre en este día maravilloso que nos permite, que nos da. Maravillosamente el Espíritu Santo me ha otorgado una palabra en mi corazón. Ha puesto una palabra de bendición a mi vida. Para mí es un compromiso predicar y enviar una palabra de parte de Dios a todo aquel que la quiere escuchar, guardar, meditar, poner en práctica y sobre todo respetarla. Y hoy mi compromiso es en impartir esta palabra, este mensaje, pero ante todo que sea el Espíritu Santo ayudándome a dirigirla, a transmitirla y que sea Él haciéndome en mis labios hablar lo que Él quiere, no lo que yo deseo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero hoy venir a hablar, la semana pasada estuvimos hablando sobre frente al miedo. Me parece que esta palabra es como la continuidad de esa palabra, de ese mensaje, porque muchas veces el miedo nos estanca, muchas veces por falta de valentía, de dominio, nosotros nos estancamos, nos quedamos y podemos ver fracaso por falta de valentía y de no entender que cuando Dios ordena, que cuando Dios nos da una palabra, que cuando Dios nos dice, que cuando nos da la orden, nosotros tenemos que caminar en obediencia y caminar por fe. Y es importante que el miedo no nos domine, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, como les decía la semana pasada, sino de poder, amor y dominio propio. Eso nos lo dice 2 Timoteo 1:7, si no me equivoco. Cuando te das cuenta, el Señor nos ha dado a nosotros autoridad, dominio, potestades, de nosotros mismos y de las cosas que nos rodean. Pero muchas veces las emociones nos dominan al punto que nosotros nos estancamos por la realidad de entender por un momento que por la realidad de no entender, quise decir, de que tenemos ese dominio y nos estamos dejando guiar o orientar por las emociones. Y las emociones son es muy peligrosa a la hora de nosotros tomar una decisión, a la hora de escuchar la voz de Dios, a la hora de nosotros caminar en obediencia, a la hora de realmente entender que Dios nos ha dado una palabra y las emociones nos apagan la fe, nos apagan lo que realmente en ese momento estamos creyendo de lo que Dios nos está diciendo en medio de la imposibilidad, cuando nos da la orden, cuando nos da una señal, cuando nos da una palabra de nosotros caminar bajo de esa voz que Dios nos está dirigiendo, ¿ok? Y vamos a hablar hoy de Pedro, porque a pesar de muchas veces nosotros haber tenido miedo o de muchas veces estar con las emociones alteradas, cometemos errores y a pesar de esos errores Dios siempre nos va a ayudar y nos va a hacer entender que nos atrevemos. La importancia aquí es atrevernos en medio de cualquier circunstancia y en medio de muchas personas que no se atreven. A mí me ha tocado caminar sobrenatural, sobre las aguas, y no precisamente como Pedro o como Jesús, sino con retos que Dios me ha puesto literalmente para ver la valentía que yo cargo. Y me ha puesto momentos incómodos, momentos dolorosos y momentos muy fuertes a mi vida, al punto de que realmente entiendo lo que por momento Pedro, Daniel, los 3 jóvenes hebreos y muchas personas en la Biblia pudieron experimentar lo que fue ese miedo, ese temor, esa angustia, esa depresión, así como Elías, pero pudieron atreverse en medio de sus emociones. Y hoy no vengo a hablar de una generación que realmente tiene que ser perfecta. Hoy no le vengo a hablar a una persona que realmente tiene que ser lo perfecto para caminar bajo presión, ¿no? La palabra de Dios dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, que mientras más débil, mucho mejor, porque Él realmente exalta lo que es su poder, su autoridad sobre nosotros. Entonces, cuando te das cuenta en Mateo capítulo 14, verso 22 al 33, te das cuenta que el reto que tenía Pedro era muy grande, era exageradamente fuerte al decirle en ese momento a Jesús, ven, yo estoy a este lado. Una de las cosas que me llama la atención en esta palabra es que Pedro fue el único que se atrevió en medio de todo lo que estaban en la barca de los discípulos. Muchas veces te vas a atrever en medio de familia, de amistades, de tu país o lugares que realmente muchas personas no se van a poder o no van a tener el mismo coraje, la misma valentía que tú cargas, que Dios ya ha depositado en ti. Por eso es que la palabra de Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad, de dominio. Entonces, muchas veces esa autoridad, ese dominio,
ese poder, esa potestad que cargamos, no todo el mundo lo usa, pero tú como estás en Cristo y eres libre, tú entiendes que tú tienes que agarrar las herramientas que ya tienes depositadas adentro. Cuando te das cuenta y tú ves que Pedro es el único que se atreve en medio de estos discípulos, los que estaban en la barca, demuestra esa valentía y en ese momento el coraje que él tenía en medio de su debilidad. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quiero decirte que tienes que caminar en medio de tu debilidad, en medio de tus emociones, en medio de las olas contrarias, los vientos contrarios, y ahí es donde Dios te va a perfeccionar su poder en ti. Entonces cuando tú ves aquí, dice la palabra, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó a la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Una de las cosas que me llama la atención es que Jesús se va a orar, se va sola. En ese momento les dice a ellos que se vayan, que se monten, porque Jesús en ese momento, en lugar de irse de una vez con ellos, ¿por qué los manda solo? Porque hay momentos en nuestra vida donde Dios nos va a mandar a hacer cosas que tú lo experimentes, como que lo experimentes que Él no está, que experimentes que su presencia no está, que experimentes que tanto es lo que se tarda, que tanto es lo que va a llegar. Yo me imagino que los discípulos se montaron en la barca y cuando se montaron ellos dirían, bueno, Él viene ahorita, ay, ese ahorita se monta, y cuándo es que va a venir. Y mientras que pasaban los minutos y las horas en esa barca, la barca fue corriendo al punto que la barca ya estaba a mitad en el centro del mar. Y ahí es cuando me doy cuenta y veo y yo digo, Dios mío, definitivamente muchas veces nosotros estamos a mitad de proceso o a mitad de circunstancia o lugares y sitios donde tú dices, ¿qué va a pasar ahora? Porque Él me mandó, Él me dijo, pero ¿qué va a pasar ahora? Y es un momento suspenso, un momento difícil, un momento agobio, un momento de momentos incómodos donde tú dices, ¿por qué me dijiste que me montara, que viniera, que fuera, y ahora qué va a pasar? Dice la palabra en ese momento que Jesús los manda. Pero Jesús no se monta con ellos, no sale desde la dirección donde estaba la barca. Y es algo que yo decía, ¿cómo no va a salir con ellos? Pero sí le va a aparecer al otro lado. Y yo quiero que tú entiendas que muchas veces nosotros vamos a tener que atrevernos a hacer cosas de parte de Dios con fuerza, con fe y con valentía. Y por encima de cualquier viento y cualquier circunstancia para que Él pueda manifestarse, no donde tú estás, sino al otro lado. No donde tú precisamente quieres que Él esté, sino al otro lado. Cuando tú ves aquí, dice la palabra, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Las olas no son fáciles porque yo, por ejemplo, me he montado en barcos, me he montado en lancha, me he montado en yate, y cuando esas olas se ponen fuertes, no importa si la lancha es pequeña o el yate es grande o el barco es muy grande. Lo que importa aquí es usted bien agarrarse porque estamos en medio del mar y las olas no respetan tamaño. Lo que viene en ese momento es una turbulencia de olas, un momento incómodo, donde da miedo, donde da temor, donde da angustia. Yo me acuerdo una vez, creo que fue la segunda vez que fui por Margarita. Yo recuerdo que cuando yo fui por Margarita, nosotros fuimos en yate. Y yo recuerdo que cuando yo fui ese día de regreso, tenía mucho peso. Esas personas habían comprado muchas cosas, aparte éramos bastante y era un yate. Y de repente la marea se puso muy fuerte y las olas estaban muy, muy alteradas. Y yo recuerdo que una de las señoras que estaba ahí se puso a rezar y le pedía a Dios, porque la verdad es que todos nos tuvimos que poner de un solo lado porque estábamos casi que de medio lado.
Y yo recuerdo que en ese momento hubo una persona, yo siento que mi Dios la usó en ese momento para escuchar su oración y su fe. Ella quizás no estaba orando con las mejores palabras, pero sí tuvo fe de que Dios nos podía salvar y literalmente nos salvó y nos ayudaron en ese momento. Serían los ángeles, la misericordia de Dios para que ese mar en ese momento las olas se estabilizaran y se quedaran quietas. No es fácil estar en las condiciones que ellos estaban. Y muchas veces yo quiero hacerte entender que no es fácil estar en las condiciones que quizás puedas estar viviendo o pasando o experimentando. Y que muchas veces tú dices, Dios me mandó, Dios me dijo, Dios me habló, fue Dios que me profetizó, fue Dios que lo dijo. ¿Y qué pasó? Me siento sola, siento que le estoy sirviendo más al enemigo que al mismo Dios, porque lo que estoy viviendo esto es una locura. ¿Y qué está pasando aquí? Esas son las olas contrarias, pero para que puedas ver que ya Él tiene todo resuelto en tu vida y que tú te das cuenta que Jesús estaba en el otro lado del lugar donde ellos tenían que llegar. Ya Él tenía todo planificado y todo resuelto. Y es por eso que nosotros no nos podemos afanar, porque lo que para nosotros en el momento de la circunstancia, un problema, para Él ya es la solución. Para Él ya Él ha podido darnos y extendernos la mano para poder ayudarnos y levantarnos. Dice la palabra lo siguiente. Y dieron voces en ese momento porque ellos pensaban que era un fantasma. Y muchas veces nosotros estamos llamando fantasma lo que es la representación del poder o de la presencia o de lo que Dios está haciendo al otro lado. No le llames fantasma a lo que es de Dios. Wow, wow, tremenda palabra. No le llames fantasma al mismo Dios que está haciendo y trabajando a tu favor. Dice la palabra que lo confundieron. Pero tú sabes por qué lo confundieron, porque ellos tenían miedo, estaban turbados, tenían en ese momento mucho agobio por la circunstancia y ellos ven que al otro lado hay como una persona, una sombra, porque Jesús en lugar de estar con ellos en la barca, se les aparece del otro lado. Y así es Dios. Nosotros no podemos encajar o meter a Dios en una cajita de fósforo para controlarlo y llevarlo a la forma o a la manera que nosotros queremos. Él va a ser como Él quiere, como Él desee, cuando quiere y de la manera que Él quiere y a la manera que le da la gana. Él es Dios y Él es así. Y dice la palabra que ellos decían un fantasma y era el mismo Jesús que estaba al otro lado para poder traerlos a donde Él quería traerlos. Y muchas veces nosotros estamos llamando a Dios de la manera incorrecta porque realmente estamos turbados, nerviosos, deprimidos, angustiados y estamos tan llenos de emociones al punto que no estamos entendiendo lo que Él está haciendo y está solucionando y está trabajando en silencio para que podamos llegar a donde Él ya quiere que lleguemos, Santísimo. Gracias. Dice la palabra de Dios aquí. Y le dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esas condiciones donde realmente Él tiene rato diciéndonos, no teman, yo estoy aquí, tengan ánimo, levántate, esfuérzate, sigue caminando, sigue esforzándote, sigue haciendo lo que estás haciendo. Y en lugar de en ese momento escuchar o atender lo que Dios nos está diciendo, estamos viendo más el problema o lo que se está moviendo alrededor de nosotros. Mira lo que dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tú sabes lo que está diciendo Pedro. Mira, yo quiero hablar algo aquí fuerte que Dios me está dando. Los Pedros somos el tipo de personas que nos atrevemos a caminar sobrenatural, a caminar por donde nadie quiere caminar y nos atrevemos a hablar y decirle a Dios cosas que en nuestras oraciones después nos arrepentimos. Cuidado con cómo le oras y cómo le pides a Dios. Yo la otra vez hice una predicación sobre referente que decía el tema, a Dios hay que saberle pedir, porque muchas veces nosotros le estamos pidiendo a Dios algo que después se nos pueden convertir en maldición, como el pueblo de Israel que lloró, pataleó, yo quiero carne, yo quiero huevo, yo quiero esto, no era huevo, pero ellos querían comida, ellos no querían el maná, ¿ok? Cuando te das cuenta, Dios dijo, yo no tengo ningún problema, yo te lo doy, pero tú verás, ¿ok? Es importante saber lo que estamos pidiendo. Pedro le dice, bueno, Señor,
Si eres tú que yo vaya, yo cruzo, yo mismo soy. Y a veces nosotros somos así, Señor, yo estoy aquí, voy con toda, ayúdame, úsame, levántame, sacúdeme, muéveme. Y nos levantamos en oración de esa manera. Pero yo quiero que el día de hoy tú entiendas. Porque Pedro en ese momento le dice, si eres tú, mándame a buscar, muévete. Vemos aquí que es importante nosotros saber pedirle a Dios, porque Él se atrevió y eso está bien que seas valiente, eso está bien que te atrevas, eso está bien que lo quieras hacer. Pero a mitad de camino, cuando Él va, Él empieza a ver los vientos contrarios, Él empieza a ver las olas, Él empieza a ver en ese momento el camino de la trayectoria para llegar a donde estaba Jesús difícil y se empieza a hundir. Y se empieza a hundir. Es de valiente a pesar de que él se está atreviendo. Bueno, es humano, se está hundiendo porque él no iba nunca a poder ser igual que Jesús. Hay momentos que nos vamos a atrever a hacer cosas y vamos a querer ser valientes como Jesús nos lo transmite, pero no vamos a entender que estamos en un cuerpo humano y que nunca vamos a ser como Jesús, tan perfecto jamás. Entonces cuando te das cuenta que Él se va hundiendo, y ahí es cuando yo digo, Él se atrevió a hacer algo, pero en ese momento de Jesús le responde y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si ibas bien, si ibas caminando bien, si venías bien? ¿Por qué dudas? ¿Por qué te hundiste? ¿Por qué miraste los vientos contrarios? Él le dice, Señor, tengo miedo, sálvame. Acuérdate que dice la palabra, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzando a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, él fue el que dijo que quería caminar sobrenatural. Él fue el que dijo que quería caminar diferente. Él fue el que dijo el que quería caminar de la manera diferente. Que quiero hacerte entender, muchas veces nosotros estamos así. Yo quiero ser diferente a mi familia. Rompe cadenas, rompe maldiciones. Úsame, Señor. Levántame, Dios. Yo quiero ser esto. Señor, yo tengo un llamado grande. Yo lo quiero. Quiero caminar sobrenatural. Ven conmigo. Vamos, Señor. No sé qué más. Y nos ponemos como Pedro a hacer cosas diferentes que no están mal, que está bien. Y nos podemos a decirle, si eres tú, Señor, dilo, da la palabra, muévete, Señor, pero a la hora del test del camino y vemos los vientos y vemos las olas y vemos las circunstancias, en lugar de seguir viendo a Cristo, empezamos a ver las turbulencias de lo que estamos viviendo o experimentando, y ahí es cuando dudamos, se apaga la fe, viene la emoción, viene en ese momento la depresión, viene la angustia y vienen muchas cosas y empezamos a hundirnos y empezamos a decirle, Señor, mira, sálvame, ¿por qué yo? Y Dios dice, pero tú me dijiste que tú querías caminar sobrenatural. Tú dijiste que te usara, tú dijiste que te levantara diferente a tu familia, tú dijiste que cortara las maldiciones y la cadena en tu vida. Aprende a caminar sobrenatural, porque para que puedas ver las respuestas de tus oraciones tienes que experimentar momentos turbulentos, momentos agobios, momentos de circunstancias como la de Pedro. Cuando tú te levantas a ser diferente en tu generación, vas a entender también que no es nada más ser diferente, sino también vas a entender a caminar bajo presión, momentos incómodos, momentos y circunstancias donde sientes que el agua te va a llegar hasta aquí y me voy a ahogar y me estoy ahogando, agárrame, Señor, porque estás caminando sobrenatural. Señor, las deudas, Señor, mira, Señor, esto está pasando, ¿qué va a pasar conmigo ahora? Mira, Dios mío, estás caminando sobrenatural. Me dijiste que querías caminar conmigo, aprende a caminar sobrenatural, porque la importancia de esto es que me llama la atención, es que Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro en ese momento? ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro en ese instante caminando lo sobrenatural? Era algo tan pequeñito que dice la palabra, si tú tienes fe como un granito de mostaza, era algo tan sencillo. Y a veces a nosotros lo que no nos falta
a veces a nosotros lo que realmente nos está faltando en esos momentos de circunstancias como caminar sobrenatural y de procesos y circunstancias difíciles, no es dinero, no es una persona al lado, no es que te extiendan la mano, no es que te ayuden, no es un mercado, no es la nevera llena, es las simples cosas sencillas que nos exige la Biblia y es un granito de fe. Fíjate que los discípulos en ese momento no se atrevieron, él se atrevió, está bien, pero necesitaba algo que tú y yo necesitamos todos los días, es fe. Y la fe es lo que nos ayudará a resistir y a caminar bajo presión sobrenatural. Es importante que entendamos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pedro tenía algo al frente de él y era Jesús. Su fe en ese momento se apaga porque él no estaba viendo a Jesús. Yo me imagino que él empezó a ver las aguas y empezó a ver los vientos y empezó en ese momento a ver el movimiento de las olas para desconcentrarse y no ver al que le transmitía fe, que era Jesús, que lo estaba esperando con la mano extendida. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Aparentemente son tres cosas que nos resalta la Biblia: olas, vientos contrarios en ese momento y el movimiento de las olas. Y a veces te viene un problema, el otro y el otro, y tú dices, ¿qué es esto? Solamente te pide Dios un granito de fe para que puedas ver cómo Dios te levanta, te redime, te exalta, te da justicia, te respalda, te ayuda, te provee, te da lo que necesitas en tu vida. Solamente fe, no llamando para nadie, no gritando a fulano, no haciéndolo con tu fuerza, no dejándote dominar con las emociones, sino fe. Dios te dice, necesito tu fe, tu fe, tu fe, solamente eso. Y a veces nosotros creemos que es tan difícil en las circunstancias y Dios dice, lo que te pido es fe. Y entonces dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquí hay dos cosas que aprendí y que me llamaban mucho la atención. Una, cuando ellos se montan con Jesús, se termina el problema. Ya no hay viento, ya no hay movimiento de las mareas, de las olas, de las aguas, ya se calma todo. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Que cuando Él llega y cuando Él nos ayuda, cuando Él nos levanta, Él nos redime, viene la tranquilidad, viene esa calma y esa seguridad de que estamos protegidos, porque Él te puede mandar, direccionar y decir, dale tú. Acuérdate que Él los mandó primero solos, pero cuando Él se montó, cuando Él estuvo con ellos, ya el problema, el agobio, el susto, el miedo tuvo que irse, las emociones se tuvieron que apagar porque estaban cerca del Maestro. Qué hermoso entender que nosotros nunca como ser humano vamos a poder hacer nada sin Él. Y nada podrán hacer sin mí, dice su palabra. Nada, nada, nada. Nunca intentes de hacer las cosas con tu fuerza, tu manera y sola o solo, porque vas a fracasar. Pedro estaba buscando y estaba caminando para ir ante el Maestro y fracasó hundiéndose. ¿Por qué? Porque perdió su mirada, su vista, puesto los ojos en el autor y consumador que es Cristo Jesús. Cuando tú le quitas la mirada, cuando tú dejas de mirarlo, cuando tú realmente no le das la prioridad de verlo a Él y caminar bajo la mirada de Él, te vas a hundir. Te vas a hundir en el negocio, te vas a hundir en el matrimonio, te vas a ir como padre, te vas a hundir como mujer, como hombre, te vas a hundir porque nada vamos a poder hacer sin Él. Y lo dice su palabra, nada podrán hacer sin mí.
Por eso es que hay muchas personas que tienen los dineros que tienen, pero fuman, consumen, se meten en cualquier discoteca para distraer supuestamente, o quizás muchos no van a una discoteca, pero trabajan, no tienen tiempo para su esposa, no tienen tiempo para sus hijos, no, porque es que realmente donde Dios no está, no hay paz. Y cuando realmente nuestra mirada y nuestro enfoque no está en Él, todo lo que está alrededor es cansancio, es agobio. Por eso hay personas que trabajan y tienen plata, pero no pueden comer bien, no se pueden sentar y su comida no se asientan bien porque no tienen paz, están turbados, están afanados la plata. Otros quizás tienen la atención a su esposa, a sus hijos, pero se sienten vacíos y se sienten, no sé, necesito tomarme una pastilla para dormir, pueden tener la cama, el colchón más caro del mundo, pero realmente falta algo, porque nada vas a poder hacerlo sin Él. Y Dios te está diciendo el día de hoy, nada vas a poder hacer sin mí. Es por eso que necesito que pongas tu mirada en mí. Es por eso que quiero que entiendas de parte de Dios, quise decir, que tu mirada esté enfocada en Él. Porque si tú quitas tu mirada en Cristo, vas a estar turbado, angustiado, afanado, deprimido. Y necesito que el día de hoy entiendas la importancia del movimiento cuando Dios te habla. Jesús le dice a ellos en ese momento, ven, en ese momento, ven. Era en el otro lado que Jesús los estaba esperando. Una de las cosas que resalto aquí es que ellos le dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ellos caminaban con Jesús, comían con Jesús, convivían con Jesús. Y una de las cosas que me llama la atención, ellos viendo el milagro, cómo Jesús los ayudó en medio de esa tormenta del mar, es que ellos dicen, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. O sea, tenemos que ver un milagro para creer que Él está en tu casa, que Él está llegando a tu vida, que Él te está tocando, que Él te está restaurando, que es Él el que quiere contigo, que Él es el que te quiere levantar, que Él es el que te tiene que redimir. ¿Hasta cuándo nosotros no vamos a tener fe? Bienaventurados los que creyeron y sin ver. Estos tenían a Cristo y no creyeron. Caminaban y comían con Él y no creyeron hasta que vieron el milagro. Hay personas que tienen que ver el milagro para creer. Esto me hace recordar a esta mujer, creo que es la tsunamita. Sí, cuando el niño se le muere, que Eliseo va y ora, si no me equivoco, fue Elías o Eliseo, Dios mío, perdóname, pero no me acuerdo. Cuando oran por ese niño y él entrega al niño a esta mujer, fue Eliseo, ella le dice, verdaderamente que tú sí eres un hijo de Dios. Y así hay gente que uno le habla, le profetiza, le dice, Dios te manda, Dios no se cansa, y Dios. Y cuando ven el milagro, ay, sí, ya soy hija de Dios, porque se cumplió la profecía. Yo no necesito que tú creas antes, yo no necesito que tú creas después, yo necesito que tú creas antes. Porque es que me parece la gente tan hipócrita de esa manera, que digan, ay, sí, de verdad, ella es hija de Dios. ¿Por qué? Porque te dieron un milagro, porque te lo profetizaron, porque te lo dijeron. Tú tienes que creer antes. Tú tienes que creer cuando Dios te habla, cuando Dios te dice. Tú no tienes que creer cuando ya todo esté listo. Es muy fácil creer cuando ya lo que te dijeron se materializó, es antes. Es antes, tú tienes que creer antes y caminar bajo esa palabra de lo que te dieron. Esta mujer dice, verdaderamente he visto que tú eres el Hijo de Dios. Y tenía rato en la casa, tenía rato él ayudándola, y así gente que por falta de fe no están creyendo en las cosas que Dios puede hacer y está haciendo en sus vidas. La otra es que Jesús estaba al otro lado cuando ellos estaban en el medio del mar. Y Dios no necesita que te quedes estancado en el medio. Dios necesita que te levantes y te muevas. Acuérdense que Elías se metió en una cueva. Después del ángel haber dado y llamado y darle comida y decir levántate, largo camino te resta. Se mete en una cueva. Y cuando él se mete en la cueva, en ese momento tenía miedo. Y tiene que llegar Dios a decirle a Elías, ¿qué haces aquí? Y le dijo 2 veces, ¿qué tú haces aquí, Elías? Y ahí es cuando te das cuenta
que Elías estaba perdiendo su tiempo, porque él tenía que ir a ungir y a proclamar y a profetizar y a hacer cosas en ese lugar. ¿Qué haces aquí, Elías?, te dice Dios. Vamos a Isaías capítulo 43, verso 2. Cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. ¿Te acuerdas que te hablé de los 3 hebreos? Los 3 hebreos, ¿dónde estaban? Estos 3 jóvenes estaban en el fuego, no se quemaron. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde se hundió Pedro? En las aguas, pero no se ahogó. Y esta es una promesa que Dios nos está dando. Cuando tú pases por las aguas y camines en lo sobrenatural y tú sientas el agua que te va a pasar, a sobrepasar, yo estaré contigo, te dice Dios. Y si por los ríos te anegarán, cuando pases, no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Estos 3 jóvenes no sintieron en ese momento lo que era arder, ese fuego en su cuerpo. Y eso es lo que pasa en nuestra vida, donde realmente el problema, la necesidad, la angustia, la persecución, el dolor y lo que quiera venir a sobrepasar en tu vida no va a poder, porque ahí estará Dios contigo. Así que levántate a agarrar esta palabra. Acuérdate de lo que te dijo: necesito que tengas muchísima fe. Yo siempre, bueno, es una de las clases que di hace mucho tiempo, pero es importante que le pidas el don de fe a Dios, porque el don de fe es algo poderosísimo. Ese es un don que Dios nos da. Búscalo. La Biblia lo habla. Y es un don que realmente valioso, es un tesoro que Dios nos da, que por encima de cualquier cosa usted nada la mueve, nada lo mueve. ¿Sabes por qué? Porque cargas una convicción que tú misma no entiendes. Y tú dices: ¿cómo es que yo aguanto? ¿Cómo es que yo resisto? ¿Cómo es que yo obedezco? ¿Cómo es que yo puedo hacer esto? Porque tienes eso ya engendrado, penetrado dentro de ti. Es como un sello de una fe que tú dices: voy para adelante aunque no estoy viendo, estoy caminando en obediencia aunque no entiendo, todo está difícil pero no importa, porque es una convicción que Dios te da tan fuerte. Necesito que le pidas a Dios el don de fe y Él te lo dará. Levántate el día de hoy a caminar en obediencia, a mantenerte, a caminar en lo sobrenatural. Y muévete a donde Dios te está diciendo, porque quizás por estar en el centro, en ese momento del mar, te estás estancando al otro lado que Dios te quiere llevar. Dios quiere moverte, Dios te quiere ayudarte, quiere levantarte, quiere redimir, te quiere respaldar, pero necesita a una generación que no nada más escuche, sino obedezca. Dios te bendiga.